es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podéis hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida, te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional, ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional, Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta bendísimo, te espero. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descárgala ya. Segunda vuelta de Jericó, esfuérzate y sé valiente. 26 de junio, visita del pastor Carlos Canencio de Colombia, 9 horas y 17 horas. Esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con todos sus varones de guerra. Esfuérzate. 26 de junio, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Segunda vuelta de Jericó, en 8 de octubre, 4186. Te esperamos.
Dios. Bendiciones, bendiciones. Amados hermanos, Dios les bendice. Les habla el pastor Carlos Canencio para invitarlos este domingo a la Iglesia Jesús Mi Salvador, donde daremos la segunda vuelta a Jericó. Y la palabra de Dios es fiel, una invitación cordial, como dice la palabra del Señor. Amados míos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados, Dios les bendice. El domingo, Dios mediante, nos vemos a las 9 de la mañana ahí, en la Iglesia Jesús Mi Salvador, donde el apóstol José Luis Caroglio. Gracias por su fina atención. Dios les bendice ricamente. Con ustedes el pastor Carlos Canencio. Venimos anunciando desde hace unos días, con nosotros este próximo día domingo estará desde Colombia un pastor que amamos mucho, queremos mucho. Él está viviendo aquí en Uruguay, ¿verdad? Pero es un placer para nosotros poder estar recibiéndolo. Y es el pastor Carlos Canencio, que junto con su esposa va a estar aquí el próximo día domingo ministrando la segunda vuelta de Jericó. Así que creo que está por ahí en línea, así que pastor Carlos, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Hermano, Dios le bendice. Muy buenos días, apóstol José Luis. ¿Cómo me le va? Aquí feliz, complacido en el nombre de Jesús por esta oportunidad de poder compartir la palabra con los hermanos ahora este domingo de las vueltas de Jericó y hablar de Dios, porque Dios es bueno, bueno es Dios, y de ver que damos vueltas y vueltas y vueltas y siempre la solución es llegar a los pies de Cristo. Por grande que sea tu muralla, por grande que sean tus vueltas, Dios tiene el control y Dios va a desenrollar esa piola, ese enredo que tenemos y va a tumbar las murallas que tengamos al frente, porque Él va a pesar nuestros corazones y va a ver nuestra fidelidad, y de acuerdo a nuestra fidelidad Él va a obrar, hermano. Por eso estoy extendiendo esta invitación de todo corazón para que vayas este domingo y hablemos con el Señor, veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, para que Él devele lo que debemos hacer para tumbar nuestras murallas que tenemos al frente. Ese es el deseo del corazón, siervo, para poder compartir la palabra de nuestro Dios viviente, para que nuestros hermanos vean que para el Señor Todopoderoso nada es imposible, porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Él es el único que derriba las murallas, Él es el único que nos ilumina el camino que debemos caminar para dejar de dar tantas vueltas insensatas, para estar apercibidos en el nombre de Jesús, pastor. Dios les bendice, mis hermanos, y si es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, este domingo tenemos la cita con el Señor Jesucristo, no conmigo, ojo, no conmigo, es con el Señor que tienen la cita, para que Él hable, para que Él nos diga de qué manera Él tiene los planes para derribar nuestras murallas. Pastor Carlos, bienvenido acá de la vida. Yo creo que más allá de poder estar uniéndonos a este propósito de fe, porque Jericó es un propósito de fe, donde yo sé que la gente lo toma con mucha responsabilidad. Hay gente que ya se ha sumado, muchísima gente en la primera vuelta, y seguramente en esta segunda oportunidad, en la segunda vuelta, gente que se va a seguir sumando. Yo sé que al final de todo este transitar, de todo este caminar, y haciéndolo como corresponde, sé que hay una recompensa de parte de Dios, ¿verdad? Sí, por eso te decía, pastor, nosotros siempre tenemos que poner los ojos en Cristo, porque como Él dice en su palabra, ve al secreto y ora con mi Padre, y mi Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces ahí es donde la palabra de Dios es fiel y es eficaz. Por eso el Señor no es deudor de nadie. El Señor devuelve y paga conforme a las condiciones y el deseo de nuestro corazón. Dice el Señor: amado mío, yo quiero que tú prosperes, así como prospera tu alma, porque el Señor es fiel y es excelente la bendición que tiene para ti, mi hermano, y para mí, en el
el nombre de Jesús. Tiene la recompensa. Así es, este domingo entonces 8 de octubre 4186 a las 9 de la mañana estaremos allí. Yo sé que Dios va a estar bendiciendo de manera muy pero muy especial. Va a estar junto con tu esposa, con tu amada esposa, ¿verdad? Amén. Amén, sí, pastor, sí. Vamos con la pastora Marta en el nombre de Jesús también, porque por eso dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré la ayuda idónea, y gloria a Dios por la ayuda idónea que te dio a ti, mi hermano, que te dio a mí, que te dio a ti, apóstol, por la ayuda idónea que nos dio, y Dios mediante el domingo estaremos con mi esposa, pastor. Amén. Tú sabes que yo siempre, cuando hablo de Jericó, por lo menos cuando me centro en Jericó, Jericó era un lugar muy fuerte de gobierno opositor, ¿verdad? Era un lugar de gobierno donde las fuerzas opositoras de aquel tiempo a los propósitos del cielo estaban allí gobernando. Y hay que entrar en el gobierno del enemigo, hay que entrar justamente no en los alrededores, sino que hay que entrar y poder estar tomando las zonas de gobierno del enemigo. Y yo creo que justamente hay situaciones en nuestra vida que muchas veces, como tú decías, damos vuelta y vuelta y vuelta, pero no se resuelve nada, porque no llegamos a derribar el muro para entrar en el lugar de gobierno del enemigo. Y yo creo que de eso se trata Jericó. Por eso es un propósito donde durante 7 meses, un domingo al mes, el último domingo de cada mes, nos unimos para poder estar conscientes de que no es algo fácil, es algo posible, y Dios lo hace posible, pero es necesario entrar en el lugar de gobierno para resolver definitivamente, para poder lograr lo que uno quiere, ¿verdad? Claro, porque la palabra de Dios es clara. El Señor nos manda, Él dice, pídeme y te daré por heredar hasta los confines de la tierra, dice el Señor. Pero dice, id y predicar el evangelio, id y dar a conocer mi palabra, enséñale lo que yo les enseñé. El Señor nos manda a tierras a conquistar, es como una ordenanza. La Biblia es una teocracia, la Biblia no es una democracia. Entonces es como una ordenanza lo que el Señor nos manda. Id, ve, conquista, id, ve, haga discípulos, id, ve, predica, id, ve, da a conocer mi palabra. Pero debemos conquistar, debemos entrar, y para eso tenemos que prepararnos. Eso es lo lindo de la congregación que tiene usted, siervo, de que se prepara, de que se entran en vigilia, que entran en oración, que entran en preparación, que entran en comunión, que entran en educación. Eso es lo lindo de la comunidad y del ministerio que Dios ha puesto en tus manos, apóstol, porque para eso es que estamos, para preparar al pueblo, para que el pueblo pelee la buena batalla y llegue a la meta. Así es, bueno, la verdad que es un placer poder recibir esas palabras, ese consejo. En estos días vamos a estar recordándole al pueblo de tu visita, que va a ser muy bien agasajada de nuestro corazón, porque realmente los apreciamos mucho. Pero solamente, Pastor Carlos, aquella gente que quizás está pensando, me sumo, no me sumo, es necesario, no es necesario, ¿qué le podría decir, por favor? Amados, mira, la indecisión es algo que juega a nuestra contra. La duda es algo que juega a nuestra contra. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición en la puerta de nuestra casa, amados. Ve el domingo, y no solamente el domingo, ve y busca del Señor, porque por esas indecisiones, por esas dudas que nosotros tenemos, la bendición que Dios tiene en la puerta de nuestro hogar jamás va a entrar, jamás va a tocar a la puerta, porque Él dice, yo llego y toco, y si alguien escucha y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Entonces el Señor en estos momentos, mis amados, no lo duden, ábranle la puerta, porque Él está tocando a tu puerta, la puerta de tu corazón. No lo dudes 2 veces, ve y busca de Él, ve y escucha lo que el Señor tiene para ti y lo que tiene para mí, porque el Señor va a hablar a mi corazón para hablarle al pueblo, pero Él llega y dice, yo llego y toco. Mis amados, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, el Señor está tocando a la puerta de tu casa, no lo dude, no tenga esa debilidad, esa duda de abrirle, ábrele la puerta, únete con Él, permite que Él entre y cene contigo, porque Él desea de todo corazón cenar contigo, mis amados. No lo duden,
Dejen esa indecisión, no den más vueltas por amor a Jesús bendito, no den más vueltas y dile, ven Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, entra y cena conmigo que yo deseo cenar contigo. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo, mis amados. Aquel que está escuchando, que tenga un dolor, que tenga una enfermedad, que tenga cualquier angustia, depresión, no lo dude, mis amados. Dios tiene el bálsamo de vida, el bálsamo de amor y el bálsamo de paz para tu corazón y para tu familia. La dama que tiene, o el señor, el caballero, el hermano que tenga su hijo en las drogas, en pasos difíciles, en pasos dudosos, no lo dude, mi hermano. El Señor quiere entrar a cenar contigo y poner la luz del Espíritu Santo en tu corazón y en tu hogar. No dude un instante en ir este domingo. Así es, Pastor Carlos, recibimos la invitación y bueno, no queda otra que llegarse a 8 de octubre, 4186, este próximo domingo, 9 de la mañana, 18 horas, amén. Sé que Dios va a estar operando y va a estar bendiciendo grandemente, así que con gozo, con ansias, con anhelo y con deseos, los esperamos y sé que será una fiesta del Señor Jesús por sobre todas las cosas, Pastor Carlos. Amén, amén, Pastor. Mira, es una familia, amados míos. Y la familia de Cristo es la familia más hermosa. La familia de Cristo, mis amados, la familia de Cristo, donde hay amor, donde haya paz, donde hay armonía, donde te vas a reconciliar con tu hermano, donde te vas a reconciliar con tu padre, con tu pariente. Ese es el amor de Cristo. Ve este domingo 8 de octubre, no lo dude dos veces, porque el Señor te está esperando de brazos abiertos. Así es, un abrazo grande, Pastor Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación, cariño grande para su esposa Marta, la tierra del Señor, y bueno, nos vemos, Dios mediante, este próximo domingo, amén. Amén, amén. Dios les bendice, amados, Dios les bendice, mis hermanos. Nos vemos este domingo. Es un honor para mí poder dejar que el Señor me use como ese vaso fresco para derramar agua de vida para la congregación, siervo. Muy amable, y Dios mediante, nos vemos el domingo. Entonces ahí es el comienzo de la gran expresión de Dios por nosotros. Cuando Dios crea el huerto y pone allí en su creación, le muestra al hombre y a la mujer los árboles buenos para alimentarse, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida. Dios les indica que esos árboles eran buenos, debían comer y alimentarse, pero para poder que comprendieran la parte divina, les dice que como comieran del fruto del árbol para alimentar el cuerpo, también debían comer del árbol de la vida, pero para alimentar la vida interior, y por supuesto nunca debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque su vida interior se constituiría de esos contenidos que separarían de la fuente de la vida. Amén. O sea, en el huerto estaban los árboles frutales que lo había creado, pero había los otros dos árboles. Alimentarse, ¿cuál es? Porque la parte natural te alimentas a razón de los frutos o de las cosas que están en los árboles, pero la parte espiritual también tiene que ser alimentada. Amén. Pero había una parte que podía contaminar, había un árbol que podía contaminar la parte espiritual, y de eso era que no tenía que comer. Amén. La pregunta que tenemos que hacernos todos los días: ¿cuál es el árbol que estamos comiendo? ¿Cuál es el árbol que nosotros comemos? Porque si nosotros comemos del árbol, amén, donde constantemente el razonamiento, el análisis, la comprensión, el juicio para con las cosas como las hace Dios, ¿verdad? Y me parece que Dios no está equivocado, no me comprende. Dios te está comprendiendo, vos no entendés a Dios, eso es distinto. Dios te comprende perfectamente, pero vos no lo entendés, amén. Dios te considera más de lo que vos lo consideras a Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Yo hoy decía a la tarde, Dios, qué maravilloso Dios, ¿verdad? Porque nosotros, Dios, sopla el viento, sopla la lluvia, ahora con el frío, Dios, cuando tenemos el calor, cuando tenemos el COVID, nosotros tenemos de todo, Dios, somos bárbaros, Dios, para poder estar a veces esquivando. Y Dios estuvo 40 años en el desierto. Y todos los días, por más que soplaba viento, había esto, había lo otro, había olor a pudredumbre ahí, ¿verdad? Pero todos los días le mandaba el maná. Todos los días los asistía. Él fue fiel desde el principio hasta el fin durante 40 años, por más que los tiempos, amén, porque, y quiero que entiendan, no llueve mucho en el desierto, pero llueve. Amén. En el desierto no llueve mucho, pero llueve.
Amén. En el desierto hace calor, igual que cuando hace calor acá. Hace frío como hace frío acá. Pero todos los días Dios estaba ahí puntual para asistirlo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Si tuviésemos una parte de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Si tuviésemos una parte de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Estaríamos demostrando que la vida de Cristo está en nosotros. Amén. ¿Cuánto es en gloria a Dios? ¿Amén? Que el sentir de Dios en nuestra vida está. Amén. Yo creo que hay cosas que tenemos tremendamente que mejorar. Amén. Tremendamente tenemos que mejorar ciertas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros somos muy variables, muchas veces conforme los vientos, ¿verdad? Y Dios, cuando se mezcla en nuestra vida, cuando nuestra vida se mezcla en el Señor, una persona común se hace poderosa. Amén. Una persona débil se hace fuerte. Una persona vulnerable se hace resistente. ¿Escuchó? Eso es cuando Dios se mezcla en nuestra vida. Y a mí me gusta, ¿sabe por qué? Porque gracias a Dios en estos años, yo quiero que entiendan, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando evolucionamos a favor de Dios. Pero que en el caso nuestro, que nosotros estamos del otro lado y que vemos el día a día de ustedes, ¿verdad? Nos damos cuenta y decimos, wow, me acuerdo cómo vino esa hermana, me acuerdo cómo vino el otro, me acuerdo cómo estaba aquí, que esta forma de esto, el otro, y capaz que usted no se da cuenta, pero nosotros vemos esa evolución. Y decimos, gracias Señor, amén, que puedan un poquito más. Esa es nuestra oración como pastores, amén, que puedan crecer, que puedan dejar involucrar al Señor, que puedan estar formándose como corresponde, que puedan estar expresándolo a Él. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo, en el lugar que Dios nos llama, podemos expresar al Señor, podemos hacer que la obra y el propósito de Dios crezca. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Entonces no te preocupes tanto por vos, y preocúpate por dejar que Dios se mezcla en ti. Pastor, ¿cómo? Mire, no lo hagas como lo hizo ese remisero allá en Argentina, que yo le conté una vez, que agarró la Biblia y la puso acá en el pecho. ¿Se acuerda usted? Yo les conté una vez, un remisero ahí que me llevaba a la iglesia, me vio con la Biblia, ¡ay, dame la Biblia! Dice, ¡pah! Paró el coche y la puso acá en el pecho. Y yo hice un suspiro así. Ahora sí. Yo me quedé mirándole. ¿Qué le pasó a este? No, me dice, ahora sí, dice, mi padre era pastor, dice, y yo estoy apartado, pero ahora, me dice, no piense que por poner la Biblia bajo la almohada, por ponerla acá en el pecho, no piense por llorar un poquitito más que se va a mezclar Dios contigo. No. Dios se mezcla cuando tú le permites también hacer que en tu corazón Él pueda encontrar la forma. Amén. Si tú no le das la forma en tu corazón, vas a ser como un Pedro, Jesús caminando y vos haciendo de las tuyas. ¿Escuchó? Esto es el árbol de la vida, expresarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, como vemos, Dios crea al hombre, le enseña todo, lo relaciona con la propia vida divina a través de la alimentación del árbol que debía correr, y este método de enseñanza es constante en las Escrituras. Dios siempre basa las cosas concretas y materiales para que el hombre entienda lo espiritual. ¿Vio cuántas veces Dios habló en parábola? Para que entienda lo espiritual. Es decir, había gente que le enseñaba una parábola y estaba entendiendo los mensajes de Dios en lo espiritual. Amén. Hay cosas que nos pasan en la vida, amén, que nosotros decimos, wow, Dios me está hablando a través de esto. Mirá esto, mirá lo otro, mirá lo que me aconteció. Yo, como le dije el otro día, cuando me robaron a mí, allá en Argentina, ¿verdad? Agarré y dije, me habían robado el celular, me lo manotearon de la mano, ¿verdad? Estaba viendo justamente que mi hija me había mandado el nombre de mi futuro nieto, que le van a poner Estefano, y bueno, me sonó acá, hago así, y viene uno de los tres y me lo saca, ¿verdad? Gracias a Dios pude retener con el dedo este que está medio dañado de cuando me corté con la moladora, es decir, pude retener los documentos. Y me volví para casa y diciendo, en el camino me di cuenta de lo que había pasado y le digo, gracias Señor. ¿Sabe por qué le daba gracias? Porque si me sacaban los documentos, no tenía ni documentación para volver a Argentina, a Uruguay. Y tenía que hacer un montón de trámites y otras cosas, ¿verdad? Digo, gracias Señor, ¿te das cuenta? Es decir, el propósito de que yo me puse contento era porque no me había impedido poder regresar. Ya ni me interesaba el celular ni nada por el estilo. Y hay veces que estamos llorando por cosas materiales. No. Y yo, ¿sabe qué? Venía de predicar justamente, como el apóstol Miguel el otro día.
Había ido allá a Argentina a predicar a la inauguración de la iglesia esa que tenemos, gracias a Dios, en Castelar. Amén, dale fuertes palmas al Señor. ¡Aleluya! Dice, si bien nuestra persona se materializa a través de lo físico, poseemos una parte interna que no es física, sino espiritual. Y ella debemos tratarla y alimentarla de la misma manera que lo hacemos con la persona física. ¿Cuántos comen más de una vez por día? Levante la mano acá. 2 nada más, 3. Bueno. ¿Cuántas veces agarrar la Biblia por día? Algunos ya no levantaron la mano. Y bueno, pero lo tomamos a risa. Pero este es el resultado. Después no nos quejemos. Oh, pero esto, ¿qué pasa lo otro? No nos quejemos. Estás encargándote de lo natural y no te estás encargando de lo espiritual. Entonces no estás permitiendo que el árbol de vida venga a nuestra vida. Es decir, no va a venir por ósmosis, por ponerte la Biblia acá. No va a venir por lo que sea. No, va a venir justamente, ¿por qué? Porque le das lugar en tu mente. Entonces en tu mente entra en tu espíritu, hace morada en tu corazón. Y cuando usted sale al ruedo, entonces usted es otra cosa, no es lo mismo. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces tenemos que entender que dejar que la vida de Cristo pase por nosotros no es solamente lo visible. Lo visible sí, como todos los días, 3, 4, 5 veces por día, ¿verdad? Mirad todo lo que Dios me proveyó. Y lo espiritual, y lo que tenemos que verdaderamente reflejar. Dios no te va a hacer y a probar allá, te va a preguntar cuántas veces comiste por día, o qué es lo que hiciste, qué ropa te compraste, o qué. No te va a preguntar eso. Él te dio los bienes y todo lo que está aquí es para nosotros. ¿Cuánto están entendiendo? Él no tiene ningún problema de darte lo mejor para ti ni para mí. Él no tiene ningún problema porque es el dueño de todas las cosas. ¿Cuánto entienden eso? Él es el dueño de todas las cosas. Pero si mi preocupación está en eso, ¿estoy errado? Si mi preocupación está en eso, ¿verdad? Yo estoy errado. No estoy entendiendo que lo principal tiene que ver no con lo que tengo que lograr, sino con lo que Él tiene que lograr en mí. ¡Aleluya! Entonces cuando Él logra en mí, las cosas cambian. Entonces no nos quejemos cuando en lo espiritual, amén, están los altibajos, está la decadencia. No tiene que ver con Dios, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con el pastor. Tiene que ver con qué, con que yo me conecté con el árbol de vida o no me conecté para que lo hagan. Es su nombre. Entonces aquí estamos diciendo, poseemos una persona interna que no es física sino espiritual, y a ella debemos tratarla, alimentarla. De la misma manera que lo hacemos con nuestra persona física, al centrarse desde el principio en la forma en que debemos alimentarnos, Dios quiere enseñarnos algo vital, que difiere totalmente de la falsa religión o enseñanza. Comprender bien que esto nos dará la capacidad para discernir lo que es una religión a lo que es una vida real en Cristo. Hay gente que vive una religión porque no discierne que Cristo no está en ellos. Mira, podemos hablar de Sansón. Sansón era un hombre que tenía visiblemente obras tremendas. Agarraba una quijada y mataba 1000. ¿Sí o no? Agarraba 300 zorras, le ponía fuego en las colas y quemaba toda una cosecha. ¿Quién recuerda todo eso? Ese era Sansón, Se tomaba las puertas de una ciudad, y las puertas de una ciudad, los que pudieron estar allí o que vieron alguna vez, puede llegar a ser unas puertas de 9, 10 metros de alto, gruesas así son, hermano, yo las vi. Es decir, esas puertas, tengo sacada foto, ¿verdad? Es decir, pesará tonelada eso, hierro y madera fuerte, ¿verdad? Y él la agarraba en sus lomos y la llevaba. Vos decís, wow, qué tremendo Sansón. Después andaba en fiestas, chupando, no podía tomar. Sí, güey, ¿qué querés? Bueno, bebiendo, él no podía. Andaba tomando cosas de muertos, él no podía tocar a los muertos. ¿Se acuerda cuando tocó al león? Total, Dios ya sabe. Total, estoy llevando miel a mis padres. Estamos haciendo cualquier cosa.
hasta que llegó a lo máximo, que fue cuando se dejó cortar el pelo. Es decir, todo por causa de quién. En aquellos casos era porque siempre le gustaron las filisteas. Yo no sé qué tenían las filisteas, pero le encantaban a las filisteas. Y escuche bien, porque él decía, su justificación era que eso era porque estaba en el propósito de Dios para poder hacer el propósito que Dios le había mandado a llamar. ¿Usted piensa que Dios iba a mandar a un hombre ciego a cumplir su propósito? ¿Usted pensó que Dios pensó en un Sansón debilitado, avergonzado, como para poder estar haciendo su propósito? No. La misericordia de Dios, que después hizo que crezca el pelo, vino la fuerza nuevamente y mató a 3.000 ahí, y murió también él. Terminó muriendo él, cuando él podría haber terminado victorioso. ¿Sabe qué significaba eso? Significaba que Sansón caminó por un lado, pero nunca se dejó impregnar verdaderamente por el Dios, aunque el padre en algún momento, como buen consejero, le dijo: pero Sansón, no hay otras mujeres que no sean las filisteas para que tú tengas que tener alianza con ella. No, pero esto viene de parte de Dios, papá. Y la última vez le dijo: dámela porque la quiero, porque me gusta. La primera mujer que tuvo, porque le gustaba. Caprichos. Por eso dije, es engañoso el corazón del hombre. Cuando vos te encaprichás en algo y no querés interesarte por lo que Dios quiere en realidad, podés correr grandes riesgos y no vas a poder expresar a Dios. Pero yo lo amo a Dios, demostrámelo, como dije la semana pasada: el que ama a Dios obedece sus mandamientos. ¿Quién recuerda lo que hablamos la semana pasada? Eso lo hablamos yo. Amás a Dios, obedecele. Entonces ahí vas a demostrar que le amas. Y entonces, ¿qué va a hacer? No te va a hacer que te quemen los ojos, no te van a hacer como que se hace el hazme reír, no te van a tener como la burla, y van a tener un respeto por ti, vas a cumplir el propósito de Dios y no vas a tener que morir en el intento. ¿Cuántos están entendiendo? Hay muchos cristianos que mueren, como te dije la vez pasada, en el plan hermoso que Dios tiene soñado para ellos, de la peor manera. Segunda vuelta de Jericó, esfuérzate y sé valiente. 26 de junio, visita del pastor Carlos Canencio de Colombia, 9 horas y 17 horas. Esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con todos sus varones de guerra. Esfuérzate. 26 de junio, ministerio apostólico profético, Jesús en mi Salvador. Segunda vuelta de Jericó, en 8 de octubre, 4186. Te esperamos. Bendiciones. Buen día. En esta mañana el placer de nuevamente disfrutar de este tiempo, de juntos analizar la palabra, buscar el rostro de Dios, de entender cuál es el mensaje de Dios a través de su revelación, que es la Biblia. Biblia es palabra de Dios, la palabra que emana de su corazón, revelando al hombre su propósito, el propósito de Dios para con nosotros, al hombre pecador, al hombre que sin Dios no vive feliz,
no vive en paz, no vive en armonía, ni con la sociedad, ni consigo, ni con Dios. Por eso todos aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, viven en el caos que vive el mundo entero, desgraciadamente. Nosotros a veces nos lamentamos cuando oímos acerca de las noticias en los medios de comunicación, y nos parece vergonzoso, nos parece desastroso, monstruoso las cosas que suceden, y no podemos entender por qué sucede. Bueno, el hombre apartado de Dios no sabe discernir entre la mano derecha y la izquierda, entre lo que es malo y lo que es bueno, porque está preso de lo que se llama ceguera espiritual. No sabe el contenido de cada acto mal logrado o mal hecho o mal realizado, la consecuencia de eso. Bueno, es a eso que Dios apunta, es llamarnos a la atención en el medio de este caos, de este desierto, de este desmembramiento, sembrarnos la paz interior. Y eso solamente en la presencia o en la comunión con Dios. Yo quiero hablar hoy acerca de la conciencia. ¿Por qué nosotros buscamos a Dios para alabarle y adorarle? Bueno, estamos agradecidos de la obra que Él hizo con nosotros, porque estábamos, digo, todos los que hoy somos creyentes, en algún momento fuimos simpatizantes o entendíamos o teníamos una leve noción de que algo había, o un ser o algo superior o algo poderoso llamado Dios, y bueno, tuvimos la bendición, dije a algunos la suerte, de que Dios nos haya llamado a su conocimiento, a que tengamos amistad con Él. Por eso agradecemos a Dios, por eso adoramos a Dios, por eso hacemos culto o realizamos culto, por eso nos congregamos. Qué importante es congregarse, porque ahí seguimos recibiendo revelación y palabra de Dios, y vamos armonizando con Él en su plan de salvación, plan de gracia, porque no es un plan pago, no es un plan obligatorio, sino que es un plan de gracia, o sea, porque Dios es bueno, Dios quiso hacerlo así. Bueno, y vamos con esta hermana a adorar unos segundos, y después vamos a entrar en el tema, Dios mediante. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y si hay un fruto en tus labios, es porque hay una semilla de agradecimiento en tu corazón. Yo estoy agradecida en esta mañana. Levante sus manos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por esos tiempos tan hermosos en los que vivimos. Gracias por esos tiempos de amor, de gracia. Gracias por estar en esta casa en esta mañana. Te adoramos y te amamos. Desde hoy abre tu boca. Hazle a nosotros. Hazle a nosotros. Ofrézcale a Él. Sacrificio ofrecer a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel. Recibe mi adoración. Qué lindo suena en su voz. Cántelo de nuevo. Sacrificio ofrecer a tu trono, amado Recibe mi adoración. Recibe, levante sus manos. Recibe mi adoración, papá. Recibe mi Padre bueno. Te amo, te exalto. Yo quiero que la iglesia abra su boca y se exprese delante de Él en esta mañana. Una vez más, todos juntos. Dilo. Sacrificio ofrecer a tu trono, amado Rey, poderoso de Israel. Recibe mi adoración. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, ofreciendo nuestra adoración a nuestro Dios, porque hemos entrado en conciencia que por su gracia y misericordia y amor es que hoy estamos en pie y podemos generar a nuestro favor
todas las promesas que están en la palabra para enriquecernos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando digo todas las promesas y todas nuestras áreas, es que por eso Jesús en algún momento dijo, ¿qué es lo primero? Buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas vengan en añadidura. O sea, buscar el reino es buscar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Por eso digo hablar de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es un agente moral libre en la persona, es un componente que determina lo que es malo y lo que es bueno dentro del individuo. ¿Y por qué digo un agente libre? Porque la conciencia no se sujeta a que yo determine esto es bueno o esto es malo. La conciencia marca lo que es bueno y marca lo que es malo por sí mismo. Es por decir así, un soldado, un equilibrio que Dios ha puesto dentro nuestro, una balanza que nos marca lo que es bueno y malo. Y no es que yo la lleve o que yo le sugiera o que yo quiera tener dominio sobre la conciencia. La conciencia tiene dominio sobre lo bueno y lo malo. Ella marca esto es bueno y esto es malo. Y eso es un componente yo diría la palabra componente por determinar, por darle un nombre, porque la conciencia está en el espíritu de la mente. Es una parte espiritual que no se ve, pero tiene mucha fuerza y es la que nos hace sentir pecadores. Determina lo que es malo y lo que es bueno dentro de cualquier hombre o de cualquier mujer. O esta, de acuerdo o no. Por eso le llamo un agente libre. No se sujeta a determinaciones o suposiciones humanas, sino a un interés del Creador, partiendo de su esencia, porque Dios tiene una esencia que es perfecto, es santo. Él, al ser perfecto, por decir así, no hay comportamiento maligno en él. Conoce el mal, pero no hace lo malo. Y de su naturaleza nosotros hemos obtenido cuando hemos sido formados a semejanza de él. O sea que y yo quiero decir acá que Margo aquí, para entenderlo, vamos a diferenciar 3 niveles de conciencia. La primera es el hombre en su creación. Cuando el hombre fue creado por Dios, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, con una conciencia limpia, que no acusaba al hombre para nada. Ninguno o sea, Adán en ese momento y Eva no tenían acusación ninguna porque eran inocentes totalmente. No habían ni pecado, ni pensado mal ni bueno, ni contra Dios ni a favor de Dios, porque ellos recién estaban siendo creados a su semejanza. Por eso a Adán y a Eva solamente se le dio un solo mandamiento: no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un solo mandamiento. Y dice la Escritura así en Génesis capítulo 2, verso 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Bueno, vio la palabra, usa bueno. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es el capítulo 2, verso 9, y el versículo 17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios creó el bien y el mal. O sea, si vamos al caso, el mal estaba en el conocimiento de Dios, estaba en su potestad. No es que Dios fuera malo ni que Dios hiciese lo malo. Él conocía lo malo, y porque no podemos saber lo que es bueno si no hay una diferenciación. No podemos diferenciar el blanco del negro a menos que existan 2 colores o 2 tintas o 2 posiciones. Para poder, digamos, diferenciar, ¿verdad? Bueno, Dios conocía lo malo y también hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo hizo consciente al hombre. O sea, es el estado de conciencia natural del hombre. El hombre no tenía conciencia de pecado, ni de obediencia ni de desobediencia, pero Dios le hizo consciente. O sea, Dios le hizo a Adán consciente de su responsabilidad ante el Creador. Dios le advierte del bien y del mal. O sea, que él supiese que había 2 posiciones. Y el hombre lo entiende, o sea, digamos, Adán lo entendió, se responsabilizó de cumplirlo. Hay algo aquí que dentro de él, que le determina qué hacer y el qué no hacer. Eso es conciencia. O sea, Dios le dio ese mandamiento, le dio por decir ese consejo, pero puso dentro de él lo que se llama conciencia, que es la capacidad de diferenciar: esto lo puedo hacer y esto no puedo hacer. Y aquí introduzco un concepto personal. Dios existe
y el mal también. O sea, el conocimiento del mal, Dios conoce el mal, pero no es que Él lo ejecuta o que Él lo hace o que Él lo practica, porque en el libro de Santiago dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado porque Él es perfecto. Si Dios pudiera ser tentado, bueno, no habría, y además si esto seducido por el pecado, bueno, Él no sería perfecto, dejaría de ser Dios, porque no tendría autoridad sobre el pecado. Pero el hombre fue puesto en esa posibilidad digamos, de que él pudiera ser tentado. O sea, se determina aquí, o sea, dije yo, de Dios no hacerlo, y el hombre se adquiere su réplica en el mismo conocimiento que Dios, con el agravante, diría yo, que sí puede, o sea, digamos, desobedecer o caer en tentación, puede ser tentado, no solo de conocerlo el bien y el mal, sino el hacerlo, o sea, hacer el mal. O sea, aquí yo digo que hay una posición del hombre natural, de una conciencia limpia, porque no hay pecado en él, y después cuando el hombre peca, pasa a ser dependiente del pecado, pasa a ser esclavo del pecado, una conciencia de culpabilidad, una conciencia de culpa, se siente acusado, o sea, el atributo de Dios cambia en él. Introdujo aquí el hombre caído, sería, digamos, el hombre caído, que sigue con los mismos atributos, pero con la diferencia que se siente culpable o culpado o acusado por su conciencia, que es con conciencia, conocimiento de que esto que hizo está mal. Por eso nosotros encontramos en Génesis 3:7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, hasta ahí Adán no había tenido conciencia de que estaba desnudo. O sea, él como que no se sentía culpable de nada, pero sin embargo ahora, cuando él desobedece a Dios, se siente culpado, se siente acusado por su conciencia y se esconde, dice, porque estaba desnudo. Y dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó. O sea, echando la culpa a la serpiente, echando la culpa a la mujer, pero en sí él se sentía acusado por su conciencia. Y eso es lo que pasa con nosotros. Es el segundo estado, el estado de dependencia del pecado, la conciencia del pecador. Al principio yo dije que había una conciencia de inocencia. El ser humano, el Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, era perfecto, estaba en paz, estaba regulado en su interior, no había nada que lo molestara, dormía tranquilo, como dice el Salmo: en paz me acostaré, a sí mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir en paz o tranquilo o confiado. Pero cuando él peca o cuando él desobedece al único mandamiento que Dios le había dicho: no comerás del árbol, Satanás lo llevó a que comiese, y ahí adquiere la conciencia de pecado, la conciencia de culpa, la que tenemos todos los hombres. Por eso la Escritura dice que Dios encerró todo bajo pecado, o sea que hubo un solo mandamiento, pero donde no hay mandamientos, donde no hay estatutos, donde no hay, por decir así, lo que marque lo que es mal y lo que es bueno, tampoco hay pecado, porque no hay, por decir así, inferencia de la ley, no hay cosas que digamos esto no debía hacerse. Adán pecó contra el único mandamiento que Dios le había dado, pero después cuando la consecuencia de ese pecado trae que una familia, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando entran en Egipto a través de José, ahí se forma en 430 años todo el pueblo de Israel, o sea todo el pueblo hebreo, que está bajo pecado y bajo esclavitud. Y ahí viven en esa miseria, en esa pobreza y en esa falta de comunión con Dios, hasta que empiezan a clamar a Dios, empiezan a buscar la presencia de Dios, y Dios oye su clamor y los saca de esa esclavitud, los saca de ese estado y los trae al desierto para tratar con ellos de una forma diferente, pero les marca más mandamientos: qué es lo que es pecado, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer, y las consecuencias también, porque en cada mandamiento que se dice, lo que está en la ley de Moisés, hay consecuencias de cada uno de esos pecados.
lo que es el aborto, lo que es la mentira, lo que es matar, lo que es robar, lo que es homicidio, lo que es venganza, todas esas cosas, o sea, y las consecuencias de eso. Bueno, el mundo entero está bajo pecado. Y ahí vamos a un tercer estado de la conciencia. El tercer estado es el hombre redimido, ha sido absuelto, pero no libre desde sí. O sea, a ver, quiero explicar esto. No es libre desde sí, o sea, no es el hombre que se libera, que busca a Dios y le pide perdón y es liberado, sino que es desde Dios, desde afuera, desde otra posibilidad. Es Dios que absuelve al hombre, es Dios que perdona, es Dios que muestra su gracia y lo explica a través de toda su palabra, que cada vez que el hombre se enfrente a su conciencia o a su espejo, siempre está siendo inculpado o culpado. Desde o a través de la conciencia. La conciencia siempre nos va a acusar, la conciencia nunca nos va a absolver de pecado. No lo hizo al principio cuando fue creado el hombre, la conciencia no tenía nada para acusar porque el hombre no había pecado. Pero después que el hombre peca, la conciencia siempre lo inculpa. Nunca te absuelve, incluso más, ni siquiera viniendo a Cristo. O sea, el único que nos hace acepto delante de Dios, nos hace posible tener paz de conciencia, es la sangre de Cristo Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, que la paz que tiene el redimido, o sea, una conciencia de paz, que redimida, que se haya esta paz, o esta tranquilidad, o esta conciencia de paz, o esta conciencia no acusatoria, es a través de la recurrencia al sacrificio único y suficiente de Cristo en la cruz del Calvario. El diablo acusa, pero se le menciona al Cordero inmolado y él cae toda acusación. El diablo siempre acusa a las personas, pero ¿cómo se hace para vencer a Satanás? Es recordándole la sangre del Cordero, que dice, porque la Escritura cuando habla de la sangre de Jesús dice la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, quita la conciencia de pecado, la culpa que la conciencia lo acusa al hombre, que no lo deja dormir, hablábamos yo con mi esposa, que me decía mi esposa que en cierta oportunidad en la ciudad de Paysandú un hombre había matado a su esposa, hizo un pozo en el fondo de su casa, enterró a su esposa allí, hizo una losa de hormigón, hizo una mesada para que nadie descubriese que ahí abajo estaba su esposa, pero pasaron entre 8 y 10 años y el hombre se fue a la comisaría y se entregó porque no podía dormir, porque su conciencia lo acusaba continuamente. O sea, él quería esconder su pecado, pero la conciencia, que es un agente libre, que siempre está para acusar lo que es malo, para, digamos, marcar la presencia de Dios dentro de la persona. Es como si dijera, la persona mismo de Dios está dentro tuyo de continuo, desde que tú naces hasta que tú morís. Y ella jamás te va a decir estás libre, o no hiciste nada, o es muy pequeño, o es muy poco, o no te hagas problema, que todo está bien. La conciencia no me absuelve, ni a mí ni a nadie de pecado, sea pecado chico, sea pecado grande. Lo que es pecado, es pecado. Lo único que nos absuelve de pecado es la sangre de Jesucristo. Y Dios en esta mañana nos está invocando a nosotros, o más bien recordándonos que lo único que te puede hacer salvo es la sangre de Cristo. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Nosotros cuando venimos al Señor venimos cargados de pecados y venimos con enfermedades y dolencias y cosas que son consecuencias del pecado. Por eso cuando las personas se van de la iglesia, que por razones diversas, después no viven en paz, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no tienen esa comunión con Dios, esa dependencia de Dios. O sea, se hacen enemigos de Dios y se hacen enemigos de sí mismos porque no hallan la paz. Aparte de Cristo o lejos de Cristo no hay paz. Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta mañana yo te quiero decir, ¿por qué nosotros adoramos a Dios? Como decía Los al principio, damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto esa paz interna que solamente viene a través de la sangre de Cristo. Si tú quieres tener paz interior, tú quieres tener tu conciencia tranquila, quieres dormir tranquila, si tú tienes problemas en tu vida, si te has apartado del camino, si ya andás de cualquier manera, acércate a Dios. Acuérdate de que en la sangre de Cristo hay gracia para ti, hay perdón para ti y hay una oportunidad para que tú puedas tener esa confianza con Él.
Sabemos nosotros que iremos a juicio delante de Dios, dice la Escritura, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ¿qué quiere decir juicio? Que iremos a juicio delante de Dios. ¿Y quién nos va a acusar allí? Porque dice la Escritura que Cristo murió por nosotros y ya no hay acusación. Pero nuestra conciencia nos va a absolver si es que nosotros en nuestra intimidad o en nuestra soledad no hemos pecado. Porque usted puede congregarse en una iglesia, usted puede estar frente a la sociedad, frente a su esposo, frente a su familia, frente a sus conocidos, frente a una cantidad de personas que son testigos nuestros. Usted puede tener una postura, pero lo que está dentro de su corazón nadie lo ve. Lo que está dentro de su interior, lo que usted maquina o lo que usted, digamos, elabora dentro suyo, nadie lo conoce. Solamente su conciencia, que es el agente de Dios, que es inviolable. Yo le digo inviolable. Usted su conciencia no le puede comprar, su conciencia usted no la puede forzar, usted no le puede mentir a su conciencia porque ella siempre le va a no absolver de pecado, no le va a hacer libre jamás. La conciencia está para eso, para que el hombre se arrime a Dios. Cuando se sienta pecador, vaya a la presencia de Dios y reconozca y confiese su pecado. Aún más en la Biblia dice así: el que esconde su pecado, o sea, el que no lo confiesa y no se aparta, no hallará misericordia, pero el que los confiese y se aparta hallará misericordia. No prosperará, dice la Biblia, no prosperará. Si usted esconde su pecado, si usted cree que nadie lo sabe, es muy posible que nadie sepa lo que usted hace a solas o lo que usted piensa a solas, pero la conciencia lo va a acusar delante de Dios. O sea, por eso Jesús dijo: yo no he venido a condenar, pero la conciencia de pecado le va a condenar delante de Dios. Por eso dice: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Seremos juzgados frente a nuestra propia conciencia. Eso usted lo encuentra en el capítulo 2 al 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, que seremos juzgados por nuestra propia conciencia. Su conciencia no le va a dejar dormir hasta que usted se aparte del pecado, hasta que usted busque en la sangre de Jesús, que es el único antídoto contra el pecado, la única por decir, el único elemento que lo hace a usted absuelto de pecado, libre de pecado, es su comunión con Dios a través de la sangre de Cristo. Por eso la importancia de la Santa Cena, que nosotros hasta que Cristo venga vamos a estar recordando nuestro pacto. Señor Jesús, acuérdate que tú pactaste conmigo y yo contigo, de que a través de tu sangre había perdón para todos mis pecados. En la sangre de Jesucristo hay perdón para todos los pecados. Por eso San Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. O sea, que sea libre de conciencia de pecado. Usted dispara, y yo hablaba también con mi esposa en cuanto a Judas Iscariote, que se sintió tal culpable, de tanta culpabilidad de haber vendido al maestro por 30 monedas de plata, que él no pudo soportar su conciencia, su acusación interna, que fue y se ahorcó. Cuando una persona tiene que ahorcarse es porque no puede acallar su conciencia, no había forma, porque Jesús había sido bueno con él durante 3 años que estuvo caminando al lado de él, que incluso lo llamó amigo, y Judas no pudo soportar su culpa y se ahorcó. No busques, no esperes a tener esa misma condición de Judas. Hoy dispara a los pies de Jesús, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete, ve a la iglesia, congrégate y busca la comunión con Dios. Prepárate porque Cristo viene y tú tienes que estar en paz para con Él, y la única manera de tener paz en tu conciencia es a través de su sangre preciosa. La conciencia de inocencia, la conciencia del hombre caído de pecado y la conciencia del hombre redimido. Dios te quiere con un hombre de una conciencia redimido, con frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios te bendiga en esta mañana, y oramos para que Dios cree en ti una dependencia de su palabra y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga muy ricamente. Todo el mundo con sus ojos cerrados, enfóquese, canta. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.